Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta y con el corazón un poquito acelerado. Hoy vamos a desvelar un secreto, un gesto que ha puesto a todos los fans de la pareja más querida del momento en pie de guerra y créanme, no es para menos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir, y un mensaje secreto que Can le dedicó a Demet por el Día de la Mujer. Sí, han oído bien, un mensaje que ha desatado todo tipo de especulaciones, esperanzas y un torbellino de emociones en las redes sociales. Prepárense para conocer los detalles más jugosos, las indirectas más sutiles y todo lo que rodea este fascinante momento que ha capturado la atención de millones. Y antes de adentrarnos de lleno en esta intrigante historia que nos mantiene a todos pegados a la pantalla, les hago la invitación de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias exclusivas y análisis apasionantes. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne, a la carnita de este asunto que tanto nos apasiona. Para quienes quizás no estén al tanto, o para refrescar la memoria de los más devotos, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares y aclamados a nivel internacional. Sus carreras despegaron, o mejor dicho, se consolidaron de forma espectacular, cuando sus caminos se cruzaron en la exitosa serie que marcó a una generación, Erkenci, o lo que en español conocemos como Pájaro Soñador. Allí interpretaron a Sanem y Can, una pareja que con su química explosiva y su romance de cuento de hadas moderno, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La conexión entre ellos era tan palpable, tan real, que trascendía la pantalla y se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Por eso los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, volviéndose casi una certeza para la mayoría. Y aunque su relación, para nuestra decepción y la de muchos, tuvo sus altibajos y, para la sorpresa de muchos, terminó de forma inesperada hace ya un tiempo, el cariño, el respeto y la conexión profunda entre ellos siempre parecieron latir bajo la superficie, como un rescoldo de lo que fue. Y es precisamente en este punto, en esta conexión que muchos creen latente, donde entra nuestro protagonista del día, el Día de la Mujer. Una fecha importante, ¿verdad? Un día para celebrar, para reflexionar, para honrar y reconocer la fuerza inquebrantable, la resiliencia admirable y el empoderamiento de todas las mujeres que nos rodean y que forman parte de nuestras vidas. Y aparentemente Can Yaman no pasó por alto esta ocasión para tener un gesto especial, un detalle que para muchos de sus seguidores más leales, apunta directamente a quien, para ellos, sigue siendo el amor de su vida. El detalle que ha encendido las alarmas, provocado este revuelo monumental y puesto las redes sociales a arder es un mensaje que Can Yaman compartió en sus plataformas de redes sociales. A primera vista, para un observador casual, podría parecer un simple saludo genérico para todas las mujeres en su día, un gesto amable y apropiado. Sin embargo, para los fans más atentos, para esos seguidores incansables que han seguido cada paso de esta pareja con lupa, que analizan cada publicación, cada comentario, cada gesto, había algo más. Una dedicatoria sutil, una palabra elegida con una precisión casi quirúrgica, un guiño directo y deliberado que, para muchos, apuntaba sin lugar a dudas a Demet Özdemir. La publicación en cuestión, para ser lo más precisos posible, consistía en una foto de Can, luciendo como siempre impecable, junto a un texto que decía algo así como: «Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las maravillosas mujeres que me rodean y que iluminan mi vida. Su fuerza, resiliencia y amor son una inspiración constante. Especialmente a ti, que eres mi sol». Ahora, hasta aquí podríamos pensar que se trata de un mensaje general, bonito y conmovedor, dirigido a su madre, a sus hermanas, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo. Pero ¿por qué la mención específica de especialmente a ti, que eres mi sol? ¿A quién se refería Can con esa frase tan poética, tan íntima y tan personal? La respuesta, para la legión de fans de Can Yaman y Demet Özdemir, fue inmediata y unánime. Los seguidores conectaron de inmediato esta frase tan evocadora con el personaje de Demet Özdemir en Erkenci. En la serie Sanem, el personaje entrañable que interpretaba Demet, era a menudo descrita o comparada con el sol. Era un símbolo de luz, de energía pura, de vitalidad desbordante. Can, en su papel de Can Divit, el fotógrafo bohemio y carismático, a menudo se refería a ella de maneras que evocaban esa misma imagen solar. El apodo cariñoso que él le daba en la ficción, el impacto que ella tenía en su vida dentro de la trama,
la forma en que su presencia lo hacía sentir, todo resonaba poderosamente con esa misteriosa Misol. Era como si Khan estuviera reviviendo y actualizando los sentimientos que su personaje tenía hacia Sanem, pero aplicándolos a la mujer que, según muchos, fue el amor de su vida real. La reacción de los fans fue, como era de esperar, explosiva y electrificante. Las redes sociales se inundaron de comentarios apasionados, teorías elaboradas y, sobre todo, de esperanzas renovadas. Para muchos, este mensaje era la prueba definitiva de que, a pesar de la ruptura, a pesar del tiempo transcurrido, los sentimientos de Khan por Demet seguían intactos, latiendo con fuerza bajo la superficie de la indiferencia aparente. Las reacciones en Twitter, Instagram y Facebook fueron un clamor, lo sabía. Sabía que él todavía la amaba, exclamaban algunos. Otros, más pragmáticos pero igual de ilusionados, especulaban sobre si este mensaje sería el primer paso concreto hacia una reconciliación, un puente que Khan estaba intentando tender hacia Demet. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja, esas que se han convertido en guardianas de su historia de amor, se encendieron de forma espectacular, compartiendo la publicación de Khan y añadiendo sus propias interpretaciones, sus deseos fervientes y sus esperanzas más profundas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el misterio se profundiza y las especulaciones se disparan. ¿Fue una simple coincidencia, un uso de lenguaje poético que por casualidad recordaba a Demet? ¿Fue un mensaje intencionado y directo a Demet, un intento de comunicación privada a través de un canal público? O quizás era simplemente una forma de Khan de recordar a la audiencia, y asimismo, la importancia de las mujeres en su vida, usando un lenguaje que por motivos de nostalgia o afecto, resonaba con su pasado compartido. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades turcas, y especialmente con una pareja que generó tanta pasión, debate y devoción entre el público como Khan y Demet, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales se examina con una lupa de alta potencia. Y si hablamos de Khan Yaman, su forma de ser siempre ha sido bastante expresiva, abierta y apasionada. No es precisamente uno de esos artistas que se esconden o evitan mostrar sus sentimientos. Su personalidad es arrolladora y su forma de conectar con sus fans es a través de esa autenticidad y esa intensidad que tanto lo caracterizan. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también es una figura pública muy querida y admirada, suele ser un poco más reservada y cautelosa en cuanto a su vida personal. Si bien es muy activa en redes sociales y comparte aspectos de su día a día, sus publicaciones suelen estar más enfocadas en su trabajo, sus proyectos artísticos, sus viajes o momentos más generales de su vida, manteniendo un velo de discreción sobre sus relaciones sentimentales. Este mensaje de Khan, por su naturaleza directa, emotiva y cargada de significados ocultos para los fans, habría sido algo que, de ser recibido por Demet, seguramente le habría tocado el corazón y la haría reflexionar. Ahora bien, ¿qué sabemos de la reacción de Demet? Pues, hasta donde se sabe públicamente, Demet Özdemir no hizo ninguna declaración directa ni publicó nada en respuesta al mensaje de Khan. Y esta aparente indiferencia o silencio es también parte de la intriga, ¿verdad? ¿Lo vio? ¿Lo ignoró deliberadamente? ¿O quizás respondió en privado, a través de un mensaje directo, un email, o una llamada telefónica? En el universo de las redes sociales, donde todo se difunde a la velocidad de la luz, a veces el silencio puede decir más que 1000 palabras, y en este caso, el silencio de Demet solo ha servido para alimentar aún más las especulaciones. Podríamos especular que si Demet sintiera algo o quisiera reavivar algún tipo de conexión, probablemente no lo haría de forma pública e inmediata. Sería un proceso más delicado, más íntimo, y buscaría la discreción. Sin embargo, el simple hecho de que Khan, en una fecha tan significativa como el Día de la Mujer, enviara un mensaje con esa connotación tan personal y con una referencia tan clara a su pasado compartido, ha sido suficiente para alimentar la llama de la esperanza de un reencuentro romántico en la mente y el corazón de muchos de sus seguidores. El impacto de Erken Cikus en la carrera de ambos actores fue, sin lugar a dudas, monumental. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que les abrió las puertas a proyectos aún más ambiciosos, a mayor reconocimiento global y, sobre todo, los elevó a la categoría de superestrellas indiscutibles. La historia de Sanem y Khan se convirtió en un fenómeno cultural, y la química que compartían era algo que trascendía la pantalla, invitándonos a creer en el amo verdadero y en las historias que te atrapan. Verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional que los reúna, o,
Quién sabe, en un regreso personal que culmine en reconciliación. Sería una noticia que sacudiría los cimientos del mundo del entretenimiento y desataría una euforia colectiva sin precedentes. El Día de la Mujer, en este contexto, se convirtió en un telón de fondo perfecto, casi un escenario diseñado para que Khan expresara un sentimiento que muchos creían que aún existía, un mensaje que llevaba tiempo queriendo decir. La frase especialmente a ti, que eres mi sol, es tan evocadora, tan cargada de significado para quienes siguieron de cerca la serie y sus vidas, que es prácticamente imposible no verla como una señal inequívoca. Es como si Khan estuviera diciendo al mundo, y de forma muy especial a Demet, en este día de celebración y homenaje a todas las mujeres, quiero destacar y honrar a la mujer que para mí representa la luz, la inspiración y la alegría más grande de mi vida. Además, es importante recordar que las rupturas nunca son fáciles, y a veces, con el paso del tiempo, las perspectivas cambian, las heridas sanan y los sentimientos evolucionan. Quizás Khan ha estado reflexionando profundamente sobre su relación con Demet, sobre lo que tuvieron, sobre la intensidad de su conexión, y ha querido expresar ese aprecio sincero de una manera pública, quizás para dejar las cosas claras, para sanar viejas heridas, o simplemente para expresar su gratitud por lo vivido. O quizás, y aquí es donde la esperanza de los fans se desborda sin control, este mensaje es un intento consciente y deliberado de reconectar, de enviar una señal clara y contundente de que él está abierto a la posibilidad de volver a compartir esa luz, esa energía, esa pasión que alguna vez los unió. Hemos visto en otras ocasiones cómo las celebridades, después de una ruptura, logran mantener una relación cordial e incluso amistosa. Pero en el caso de Khan y Demet, la intensidad de su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, y la pasión con la que vivieron su romance, hizo que su separación fuera especialmente sentida y dolorosa para sus fans. Por eso un gesto así, por sutil o ambiguo que pueda parecer para el ojo inexperto, resuena con una fuerza increíble y es interpretado por muchos como un signo de que el amor, o al menos un profundo afecto, todavía existe. Imaginen la escena, Demet recibiendo el mensaje en su teléfono, quizás mientras está en un set de filmación, en un avión, o disfrutando de un momento de tranquilidad. ¿Se detuvo a pensar en su significado más profundo? ¿Sonrió al leer esas palabras? ¿Sintió una punzada de nostalgia, de lo que pudo ser y ya no es? Son preguntas que por ahora, solo ellos dos conocen la respuesta. Pero la especulación, el misterio, es parte fundamental de la diversión, ¿no creen? Es lo que nos mantiene enganchados a estas historias, lo que nos permite soñar y fantasear con finales felices. Este mensaje secreto o más bien, este mensaje de dedicatoria especial, nos recuerda la fragilidad y la belleza de las relaciones humanas, incluso en el brillo deslumbrante y el escrutinio implacable del mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de los personajes, de las cámaras, de los guiones, hay personas reales con sentimientos complejos, con recuerdos imborrables, y con la capacidad, a veces sorprendente, de expresar su aprecio y su afecto de maneras inesperadas. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto, mis queridos seguidores? Primero, que Khan Yaman tiene un corazón de poeta y un gran aprecio por las mujeres importantes en su vida, demostrando una sensibilidad que va más allá de su imagen de galán. Segundo, que la conexión entre él y Demet Özdemir, por lo que parece y según la interpretación general de sus fans, sigue siendo algo muy especial, al menos para él, y que la referencia a Mi Sol no fue casualidad. Y tercero, que los fans de Erkencikus y de la pareja en general, tienen más que suficientes motivos para seguir soñando, esperanzados, con una posible reconciliación, con un regreso que nos devuelva la magia que nos enamoró. Este tipo de momentos son precisamente los que hacen que seguir la vida de nuestras celebridades favoritas sea tan entretenido y adictivo. Son pequeñas píldoras de drama, de romance, de esperanza y de misterio que nos mantienen al borde del asiento. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre los sentimientos actuales de Khan y Demet, o si este gesto llevará a algo más concreto, lo que sí sabemos es que este mensaje ha tocado a muchísimas personas, ha generado una ola de comentarios positivos y de apoyo, y ha reavivado la chispa de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Para finalizar, quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis detallado de este intrigante mensaje. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, de esperanzas desbordantes y, sobre todo, de mucho cariño y devoción por parte de los fans. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que el mensaje de Khan fue una simple coincidencia, o creen firmemente que fue una dedicatoria directa y personal a Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla en un nuevo proyecto,
O quién sabe, en la vida real, retomando su historia de amor. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Can y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.